mi casa. Y yo dije, bueno, al otro día me voy a levantar y mi papá me va a retar. Pero no me dijeron nada. Recuerdo que empecé a salir a la calle y a los 15 años estaba ahí rodeado de unos amigos y empezó a pasar la marihuana de mano en mano hasta que llegó en mí. Y yo, para no sentirme menos que ellos, ¿qué hice? Decidí probar por primera vez. Y pensar que todo eso terminaría arruinando mi vida. Recuerdo que después empecé a conocer lo que eran las pastillas, empecé a salir a los bailes. Y después, a los 18 años, me acuerdo que cumplí 18 años y había una persona ahí al lado de mi casa que vendía. Y ese día me regaló cocaína. Yo todavía no la conocía ese tiempo. Y decidí probar también por primera vez. Muchas gracias. Y ahí empezó todo mi deliz. Empecé a los 18 a consumir y empecé a trabajar. Y lo que trabajaba lo gastaba para comprar eso. Terminé siendo un adicto a la cocaína. Y mi vida era así, mirá. De lunes a lunes consumía. Me levantaba a las 2 de la tarde, a las 3 me iba a comprarla, a las 4 me iba a trabajar, laburaba hasta las 1, 2 de la mañana, salía, otra vez compraba, me dormía a las 7, 8 de la mañana, al otro día otra vez me levantaba, y esa era mi rutina. Pero un día estaba ahí con mi familia, y mi señora me pregunta, ¿no está cansado de vivir así? Le dije, sí, ayúdame. Y ese día con mi mamá empezaron a buscar lugares para poder internarme. Y empezaban a buscar y no encontraba hasta que un día llegué a la iglesia de Vicente López, donde hoy soy parte. Y ahí conocí a muchos muchachos que trabajaban con las personas que tenían problemas con las adicciones. Y bueno, ese día empecé a ir, yo le dije, yo vengo a internarme porque yo quiero cambiar mi vida. Me acuerdo patente que Fernando me dijo, ¿quién dijo que tenés que internarte para cambiar tu vida? Bueno, empecé un proceso ahí en la iglesia. Empecé a ir hasta que un día entendí que mi problema no era la droga, que mi gran problema era mi pecado y que mi pecado me separaba de Dios. Ese era mi gran problema que yo tenía. Yo pensé que la droga era mi problema, pero mi gran problema era el pecado. Y ese día, el 29 de junio del 2019, acepté a Cristo como mi Salvador. Y ahí empezó mi proceso. Me acuerdo que, como le dije, antes era de lunes a lunes, pero capaz una semana se me iba una, ¿viste? Me costó mucho. Pero hasta que un día empecé a tomar decisiones en mi vida. Y me llevaron a un campamento ahí en Palabra de Vida, y ahí yo tomé decisión. Dios habló mucho a mi corazón, usó a esa persona para que yo pueda darme cuenta de lo que Dios tenía para mi vida. Y bueno, después volví a mi casa, y recuerdo que estuve limpio 8 meses, y después tuve una recaída de una semana. Me acuerdo que mi señora me había echado, me fui a la casa de mi mamá a vivir, y empecé a hacer lo mismo de antes. Pero hasta que un día me reconocí, dije que no quiero vivir más así, le pedí perdón a mi señora, le pedí perdón a Dios, y ese día, por la gracia del Señor, hoy tengo 6 años ya limpio, que no consumo droga. Y bueno, yo hoy soy parte del equipo de Adicciones Versus Vida, y bueno, tengo una familia hermosa. No solo Dios transformó mi vida, sino que también restauró mi matrimonio. Y hoy tengo mi hija de 8 años y un nene que tiene ahora 2 meses. Así que, bueno, ese es un poco de mi historia que yo quería compartirle para que me conozcan. Pero quiero que vayamos ahí a la Biblia, lo más importante. Y vamos a ir ahí a Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. Mirá, vamos a ver algunas cosas, algunos puntos que Dios estuvo hablando en mi vida. Esta mañana también cuando me levanté, Dios seguía. La hoja tiene una banda de machete acá, le seguí escribiendo por todos lados, no tenía lugar. Pero bueno, mirá, ahí en el versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió, acá está, mirá, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Mira, hasta ahí nomás, quisiera compartirte el primer punto que yo puedo ver acá. Yo le puse así, mirá, no sé si puede aparecer el PowerPoint. Yo le puse el interés que tuvo Jesús por esta persona. Fíjate, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ahora, ¿te das cuenta algo? Dice que Jesús vino a ese lugar. Pero anteriormente, si vos mirás más atrás, en el capítulo anterior dice que Jesús estaba con una multitud y estaba con muchas personas. Y Jesús decidió dejar a esas personas y cruzar ese mar. Y cuando estaba cruzando ese mar, dice que había una tempestad grandota. Pero imagínate lo que hizo Jesús. Dejó esa gente, soportó esa tormenta para tener el encuentro con esta persona. Ahora yo me hacía esta pregunta, mirá, ¿Jesús sabía dónde iba? ¿Con quién se iba a encontrar? Mirá, es notable ver que cuando Jesús llegaba a un lado, mucha gente se le acercaba a Jesús para escucharlo, para que puedan ser sanados. Pero el único que fue al encuentro a Jesús fue este hombre, desesperado. ¿Y sabe qué? Jesús sabía dónde iba cuando cruzaba ese mar. Él no fue de casualidad a ese lugar, ¿eh? Jesús sabía dónde iba. Mirá, ¿sabe cómo se encontraba esa persona? En un sepulcro. En el cementerio sería. Pero mirá, yo notaba algunas cosas. Se encontraba solo. Mirá, triste, sin futuro, rechazado por la sociedad. ¿Sabe qué? Jesús cuando cruzaba ese mar sabía dónde iba. Y él tomó esa barca. Y él no dijo, bueno, vamos que el agua nos lleve por ahí, donde el mar no quiere llevar. No, él sabía dónde iba. Iba a encontrarse con esa persona. Pero me encanta, mirá, cuando Jesús llega a ese lado, dice que el único que le aparece ahí fue el endemoniado. Pero antes, a veces cuando él llegaba a las aldeas, se le llenaba de gente. El único que fue esta persona, porque tenía una necesidad. Y capaz en esta noche, en esta mañana vos estás acá y tenés una necesidad. Y capaz en esta mañana hoy tenga que entregárselo a Jesús. Capaz en esta mañana tenga que venir a arrodillarte a él y decirle, mirá Jesús, tengo este peso que me está pesando. Quiero dejarte esta necesidad a ti. Mira, hay un versículo ahí en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mirá, y esto era lo que estaba haciendo el diablo en su vida, con el endemoniado. Mirá, ya había tomado posesión de su cuerpo. Lo estaba destruyendo lentamente y por último no iba a parar hasta matarlo. Mira, quiero compartirte un testimonio de un amigo. Hoy me acompaña el hermano, está ahí Ezequiel. Y Seba era un muchacho que nos criamos juntos. Era mi hermano de corazón. Y también estaba pasando por las adicciones. Y estuvimos mucho tiempo con él, lo ayudamos. Me acuerdo que quería internarse, lo mandamos a internar. Estuvo un tiempito, salió, pero no daba paso. Él había entendido que Cristo lo había salvado, pero le costaba salir de las adicciones. Y tristemente Seba se fue apagando de a poquito. Se fue apagando de a poquito y hace más o menos como 3 meses, 4 meses, lo estábamos enterrando a Seba. Seba murió. Y el diablo había hurtado su vida ya. ¿Sabe qué triste ver eso? ¿Sabe qué? Seba estuvo sentado en el lugar donde vos estás sentado, ¿eh? Porque Seba vino una vez acá. Cuando estaba el grupo de adicción, hacíamos el grupo de adicción acá. No deje que el diablo juegue con tu vida. No deje que el diablo juegue con tu vida porque él quiere hurtar tu vida y lo único que quiere es matarte. Aprovechá la oportunidad que tenés. Aprovechá este tiempo que tenés. Porque no estás de casualidad vos acá. Dios te ama tanto y tuvo un reinterés por vos. Ahora, ¿qué interés tenemos nosotros por Jesús? ¿Qué interés tenés vos por Jesús? ¿Qué interés tenés vos por aprender su palabra, por conocerlo más? Mirá,
Jesús dejó la comodidad, dejó la gente para poder tener el encuentro con este hombre. Subió una barca de noche, traspasó una tormenta, desafió a la naturaleza para llegar y encontrarse con esta persona que necesitaba del amor de Dios. ¿Sabe qué? Jesús hizo lo mismo por nosotros. ¿Sabe qué dejó Jesús? Dejó el cielo, bajó a la tierra por nosotros. Tuvo el mismo interés. Dejó su gloria por nosotros. ¿Sabe para qué? Para entregarse en la cruz por vos y por mí, para salvarnos. Mirá lo importante que somos nosotros para Jesús. Y mirá lo importante que era para esta persona, que todo el mundo lo había rechazado, que todo el mundo lo sacaron afuera, porque también los demonios, todo lo que tenía, dice que era una persona muy mala. Y los entiendo. ¿Quién no haría eso para descubrir su familia? Una persona que destrozaba todo. Intentaron ayudarlo, le ponían cadena, lo querían agarrar, pero dice que era algo que no podían hacer, porque él la rompía toda. Mirá, quiero que vayamos ahí a Juan capítulo 4 y ver la mujer samaritana. Mirá, una mujer que era rechazada, una mujer que fue marginada por la sociedad. Dice el versículo 4, mirá, y le era necesario pasar por Samaria. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Acá podemos ver la misma situación. Mirá, Jesús tuvo el mismo interés por esta mujer. Dice los versículos que empieza una conversación con ella. Y Jesús conocía de su vida, conocía de su historia, conocía de su marido, de su sufrimiento, de su fracaso, de su vida de vergüenza. Jesús fue al encuentro con ella. Mirá, ¿sabés lo que hacían los judíos? Los judíos evitaban pasar por ese lugar. No se llevaban con los samaritanos, pero ellos evitaban. Si tenían, ese era el camino más corto, ellos preferían dar toda la vuelta. Pero fíjate cómo es Jesús. Fíjate cómo es Jesús, cómo es la mirada de Jesús y el sentir de Jesús. Fue diferente. Él fue a las personas que la gente marginaba. Y podemos ver que no solo iba a los lugares donde estaba lleno de personas, sino que iba a las personas que necesitaban del amor de Dios. Y le era necesario pasar por Samaria, dice. Mira, ya no estaba esto hoy a la mañana. A veces es necesario ir. Es necesario empezar una charla. Es necesario hablar de Jesús, de aquellas personas que necesitan del amor de Dios. A veces es necesario que nosotros arranquemos a hablarle a una persona que está en la calle también. Mirá, esta persona estaba pasando por soledad, tristeza, angustia y rechazo. Y cuando Jesús llegó al otro lado del mar, se encontró con una persona que vivía en los sepulcros, mirá. Una vida de esclavitud, no tenía libertad, estaba atormentado. Pero vemos el interés que tuvo Jesús por este hombre. Mirá el amor de Dios como es. Impresionante que es Jesús. Y qué impresionante que es Jesús. Me encanta cómo es Jesús. Yo cuando estudio la Biblia y me meto y veo, cada vez Dios te va hablando de otras cosas. Y yo digo, me encanta lo que hace de Jesús. Ese es el amor de Jesús que tuvo por nosotros. Somos tan importantes nosotros para Jesús. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué importante es para vos Jesús? ¿Cuánto interés tenés vos por Jesús? ¿Cuánto interés tenés vos por seguir buscando, por conocerlo y por predicar la palabra de Jesús? Mirá, no solamente tuvo el interés, sino que el segundo punto que yo pude ver ahí en el versículo 15 dice que Él intervino en su vida. Fíjate que dice ahí en el versículo 15, dice, vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido las legiones sentado, vestido y en su juicio cabales y tuvieron miedo. Fíjate lo que dice, no solamente tuvo un interés, sino que tuvo que hacer más cosas, tuvo que interceder en su vida. Mirá, hoy en la mañana buscaba la palabra en la traducción de miedo y significa que se asombraron.
La palabra mía decía asombrados. Y yo pensaba de la mañana, ¿qué ve la persona cuando me ve a mí? ¿Qué ve la persona cuando te ven a vos? ¿Te asombran de la vida que tenés? ¿Reflejás a Cristo? Yo pensaba eso en la mañana, mirá. Me encanta porque dice que estaba vestido. Capaz estaba desnudo antes. Dice que se rajaba la ropa, todo. Dice que estaba vestido, estaba sentado. Antes, ¿qué estaba haciendo? Estaba gritando por todos lados. Y en su juicio cabales. Antes estaba endemoniado. Mirá lo que hizo Jesús. Intercedió en su vida. No solamente tuvo el interés de acercarse, sino que también tuvo que interceder en su vida. Fíjate ahí, dice que, ahí en Mateo 10:26, dice que Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y lo que nosotros vemos como algo imposible, para Dios es todo imposible. Mira, las personas prefirieron alejarlo, sacarlo lejos de todo, porque dice que era muy agresivo y que nadie lo podía dominar. Mira, ahí en Santiago 2:19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Y en el versículo 7 dice que Dios, ¿qué tienes conmigo? Le dice el endemoniado. Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Él conocía de Jesús. Mirá, sabía quién era Jesús. ¿Te das cuenta el poder que tenía Jesús? Que hasta los demonios temblaban, que hasta los demonios lo conocían. Pero mirá lo que dice. ¿Qué tienes conmigo? Le decía el demonio. Mirá, Jesús le rompió sus cadenas, esa esclavitud que tenía, le sacó eso. Él intercedió en su vida. Y capaz Dios hoy tenga que interceder en tu vida también. En cosas que vos tengas ahí en tu corazón. En cosas que vos capaz estás callando. En cosas capaz que vos estás cargando. Déjame decirte que si estás cargando un peso, esa mochila no te pertenece a vos. Es tiempo de dejársela a Dios. Es tiempo que Dios cargue esa mochila. Es tiempo que vos dejes que Jesús interceda en tu vida. Capaz no conocés de Cristo. Capaz estás la primera vez o estás viniendo hace rato, pero nunca tuviste el encuentro inesperado con Dios. El encuentro transformador con Dios. Mira, cuando yo empecé a salir ahí de las adicciones, capaz van a decir que estoy medio loco y que lo inventé, pero le juro que por Dios que era verdad. Cuando empecé a salir, me acuerdo que cuando iba a dormir sentía que me agarraban las patas, sí. Que me tiraban la pata, que me tocaban el hombro, veía sombra. No me dejaban tranquilo. Toda la noche cuando me iba a acostar sentía que me agarraban las patas, me tocaban el hombro. ¿Sabés qué feo cómo pasé ese proceso de dejar las drogas? ¿Sabés cómo me sentía? Como un bebé. La tenía que levantar mi señora a 3, 4 de la mañana, abrazarme, todo miedoso. Porque sentía eso. Y qué triste vivir así. Pero por la gracia del Señor ya no lo paso más. Mirá, hay un versículo ahí, quiero hablar del paralítico de Betesda. Dice en Juan capítulo 5, que había un estanque y había enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y que ellos esperaban el agitar del agua. Porque el primero que llegaba al entrar iba a ser sanado. Y entre todo eso estaba este hombre que ya hacía 38 años, que estaba así enfermo. Y cuando Jesús llegó, lo vio, le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Y este hombre le dice, Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mirá, Jesús a veces hacía preguntas medias raras, ¿no? Porque le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Y lo único que anhelaba este hombre es poder caminar. ¿Sabés por qué Jesús le estaba preguntando? Para que se dé cuenta que no podía solo. Para que se dé cuenta que no tenía que depender de las personas.
Y siempre pensamos nosotros así, ¿viste? Viste que a veces dejamos a las personas ahí, pasamos por ahí al lado de él, no nos acercamos, no nos interesamos, no intercedemos. A veces interceder por su vida no es ir y darle algo, sino es preguntarle, hola, ¿cómo estás? Una simple palabra, hola, ¿cómo estás? Y ahí se empieza una charla. Mirá, este hombre quería ser sano y nadie lo podía ayudar. Pero ahí apareció Jesús para interceder en la vida de este hombre. Y Jesús es la persona que necesitamos cuando estamos pasando por problemas. Es la única persona que tenemos ahí cuando vemos que todo se nos está cayendo. Y dejar que Él interceda por nosotros. Que te dé paz en tus problemas. Capaz está luchando con un pecado. Capaz no se lo querés decir a nadie por el que dirán. No sé cómo te encontrás. Solo vos y Dios sabe cómo te encontrás hoy en esta mañana. Mira, ahí dice que cuando se encontró con la samaritana, viste que se había encontrado con la samaritana. Bueno, acá tenía escrito, no me entiendo. Pero cuando se encuentra con la samaritana, que tuvo el encuentro con él, dice que, ahí está, que dejó su cántaro. Mirá, ahí está, ahí me acordé. Dejó su cántaro. Dice que cuando Jesús tuvo el encuentro y le compartió, le dijo todas sus historias, dice que ella dejó el cántaro. Y ese cántaro era lo que ella trabajaba con eso, era el peso que ella tenía. Yo hoy pensaba, ese cántaro, ¿sabés todos los momentos que habrá escuchado la palabra de esa persona? Cuando cargaba ese cántaro, el llanto. Ese cántaro no te pertenece más si lo tenés. Déjalo ahí, déjaselo a los pies de Dios. Dice que se dejó el cántaro y se fue corriendo. Deja que Dios interceda en tu vida. Deja que Dios interceda en tu vida para que haga el cambio que tiene que hacer. Para tener ese encuentro transformador, porque Cristo no te dejó acá sentadito. Cristo quiere cambiar tu vida. Yo escuchaba a Fabio justo cuando entré. Que tengamos un encuentro transformador. Él no solamente quiere sacarte, bueno, amigo de las adicciones, ¿no? Pero no solamente de tus problemas, ¿no? Pero quiere transformarte completo. Él quiere transformarte completo. Ese es el deseo de Dios. Pero está en nosotros, en dejar que Él interceda. Ese cántaro de esta mujer, me imagino cuántos años lo habrá llevado. ¿Cuántos años estuvo con ese cántaro? Pero me encanta porque lo primero que hizo dejar el cántaro y salí corriendo. Dejó ese peso delante de los pies de Cristo encima. Mira, el endemoniado solo tenía soledad, era encadenado porque era peligroso para la sociedad, pero ahí llegó Jesús para intervenir en su vida, para liberarlo de esa esclavitud. Nadie podía ayudar a este hombre, solo Jesús. Por eso él cuando toma esa barca y cruzó ese mar, no solamente se interesó, sino que también fue a intervenir en su vida. Era el único que le iba a dar libertad. Y es el único que le dio la libertad a él. Yo pensaba en esta mañana, fíjate que en los capítulos anteriores, más adelante dice, y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de su contorno. Fíjate lo que hacían las personas. Le pidieron a Jesús que se vaya. ¿Sabe qué le interesó a la persona? ¿Qué le interesaba más a las personas? Los cerdos, lo que más le interesó. No vieron lo que Jesús había hecho, no habían visto el milagro de Jesús. Le interesó los cerdos. Nosotros tenemos que interesarnos por las personas. Nosotros tenemos que intervenir por una persona. Porque las personas que están afuera necesitan de Cristo y necesitan lo que vos tenés en tu corazón.
Mostrarle lo que Jesús hizo en tu vida. Yo nunca pensé que iba a estar compartiendo acá. Nunca pensé que iba a seguir vivo. Con eso más le digo. Tuve dos veces casi me morí. Tuve 3 días en terapia intensiva. Una vez casi me doy vuelta consumiendo. El corazón me llegó a latir. Se escucha ahí. Pero tan despacito me sonaba mi corazón. Pero Dios permitió que hoy esté aquí. Porque dejé que Él intervenga en mi vida. Dejé que Él pueda hacer el cambio en mi vida. Te lo vuelvo a repetir. Yo no sé lo que hoy tenés en tu corazón. Yo no sé lo que hoy estás cargando. O qué pecados, o qué cosas que estás cargando. Pero es tiempo que dejes que Jesús intervenga en tu vida. Para hacer la obra completa. Mirá, no solamente tuvo un interés, no solamente intervino, sino que el tercer punto que puedo ver acá, que el endemoniado empezó a imitarlo. Mirá, ahí en capítulo 18, dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Y el hombre estaba tan agradecido con Jesús que quería seguirle donde quiera, pero es interesante lo que le dice Jesús en el versículo 19. Mirá, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Después lo mandó, ¿dónde? A los suyos. Mirá, esta persona capaz tenía familia, porque dice, ve a lo tuyo. Capaz tenía hijo, capaz tenía esposa, y él se fue y comenzó a publicar Decápolis. Cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, dice. Este hombre no solamente fue solo a lo suyo a contar, sino que le compartía a todas las personas en el camino. Ahora, ¿te das cuenta de algo? Yo pensaba en esta mañana, ¿te das cuenta lo que hizo Jesús en la vida de este hombre? No solamente tuvo el interés de acercarse, no solamente intervino en su vida. ¿Sabe lo que hizo? Lo empezó a usar. ¿Sabe por qué le dice, no lo llevó a él con la barca? Porque quería que él hable de Cristo. Porque ¿qué hicieron las personas? Prefirieron los cerdos antes que escuchar a Jesús. Por eso este hombre empezó a publicar cuán grande cosa hizo Jesús en su vida. Ahora la pregunta es, ¿cuánto compartimos nosotros de Cristo? ¿A cuántas personas le hablamos de Cristo? Escuchame, eso tiene que ser también importante, que las personas afuera conozcan de Cristo, que conozcan del amor de Dios. Yo me acuerdo, hoy pensaba también, hoy pensé tanto, pero hoy pensaba a la mañana que siempre cuando oraba antes de irme a trabajar decía, Señor, poneme una persona para hablarle de Cristo. Aunque sea uno. El Señor siempre te pone una persona. Siempre me ponía una persona. Mirá, me encanta cómo es Jesús, porque cuando intervino en su vida, este hombre lo único que quería hacer es compartir lo que había hecho en su vida. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nosotros deseamos compartir a las personas lo que Jesús hizo en nuestra vida? Lo que Jesús hizo ahí en el Calvario. ¿Cuánto? Mirá, capaz muchos creyeron en el mensaje. Y qué linda historia de transformación. Un hombre que era desechado por la sociedad, que ni aún su familia lo quería tener cerca. Llegó a compartir de Jesús. Por todos lados, dice. Y viste que muchas veces cuando Jesús sanaba a una persona, ahí por ejemplo en los leprosos, lo tenía acá, en los leprosos, agarra cuando lo sana el leproso, dice, no digas nada, y a los sacerdotes, y le decía a las personas, no digas nada. ¿Y por qué con él fue diferente? ¿Por qué con él dijo, y comparte a los tuyos?
porque le era necesario que él comparta. Porque las personas, se lo vuelvo a repetir, prefirieron a los cerdos antes que ver el milagro que Jesús hizo en la vida de este hombre. ¿Te acordás de Saulo cuando iba a Damasco? ¿Qué iba a hacer Saulo cuando iba a Damasco? Perseguía quería asesinar a los cristianos. Y ahí llegó Jesús. Mirá, ahí también intervino en la vida de este hombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dice. Me encanta porque cuando Jesús lo manda, él le cambia la condición. Porque él iba con una condición de ¿qué? De asesinar a los cristianos. Y cuando Jesús tuvo el encuentro con Jesús, él le cambió el camino, aunque entró a Damasco, pero cambió la condición a lo que iba. Y Jesús transformó su vida. Dice que cuando él se le sacaron los cosas y volvió a ver, dice que después estaba compartiendo de Cristo también. Mirá lo que es el amor de Dios. El amor de Dios te tiene que prender fuego el corazón. Tiene que ser un deseo para compartir el Evangelio. Tiene que ser lo más importante. Que otras personas conozcan de Cristo. ¿Y aún sabe quién? Tu familia. Claramente lo dice acá. Y cuéntale a los tuyos. ¿Le compartiste a tu familia el Evangelio? ¿Cuántas personas conoce el Evangelio en tu vida, en tu familia? Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, fueron toda mi familia atrás mío. Bueno, no atrás mío, no, pero todos fuimos, me acompañaron en ese proceso. Toda mi familia fueron a la iglesia. Toda mi familia escucharon lo mismo, de la salvación. Tiene que ser un peso en tu corazón, tu familia también. Aún tu nieto, aún tu hijo, aún tus sobrinos. Tiene que ser un peso en tu corazón. Que conozcan de Cristo. Mirad, Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado para avergonzar al sabio. Pablo fue el mejor evangelista. Pablo escribió la mayoría de las cartas. Y era una persona como vos y yo. Estábamos perdidos ciegamente, que íbamos a nuestro camino. Pero Cristo un día llegó a nuestra vida y cambió nuestra vida. De la misma manera que hizo con este hombre. Este hombre ya estaba perdido ahí. Dice que se hería la mano. Ya estaba perdido ese hombre. No se sabía cuánto tiempo iba. Capaz era un poco de tiempo y podía haber morido. Podía haber muerto. Pero justo llegó Jesús a su vida. Y mirá lo que hizo. Lo empezó a usar. Lo empezó a usar. Mirá. Y Dios quiere usarte a vos también. Mirá, no solo vino a salvarte, no solo vino a restaurar tu vida, Él quiere más. Y Él quiere que seas un mensajero, que compartas a otro lo que Jesús hizo en tu vida. Que le hables a la otra persona para que puedan conocer de Jesús. Empezá a darle el primer lugar a Dios. Empezá a dejar que Dios sea el centro de tu vida. Empezá a que Dios llene tu corazón. Para que puedas compartir de Cristo. Mirá, fíjate cómo termina la historia. Dice que fue por toda la ciudad y predicaba el Evangelio. Aquel hombre que fue endemoniado llegó a sorprender a muchos y aprovechar la oportunidad de compartir lo que Jesús hizo en su vida. Mirá lo que hizo la mujer samaritana. El relato dice que dejó el cántaro y se fue a la ciudad y le contó a todos lo que Jesús le dijo. Y dice, ¿no será este el Cristo? Y fíjate lo que dicen las personas. Dice que todos fueron a ver y le rogaron que se queden con ellos. Pero hay algo notable ahí, algo clave, dice, ya no creemos solo en lo que tú nos dices, le dicen a la mujer. Porque conocieron de Cristo. Y usó esa persona. Y Dios quiere usarte.
Tenemos que compartir el Evangelio a personas que necesitan del amor de Cristo. Mirá, no solamente tuvo ese interés de ir, de dejar una multitud, de soportar esa tormenta, no solamente intercedió, porque dice que estaban endemoniados, dice que después lo vieron sentado en sus juicios cabales y que las personas se sorprendían de lo que habían visto, pero no le importó el endemoniado, le importaron los cerdos. No tiene que importar las personas, te tiene que importar la persona, me tiene que importar la persona a mí. No solamente eso, mirá, por último, dice que empezó a imitarlo. Mirá, yo no sé cómo te encontrás con el Señor, pero sí sé algo, que Dios dejó un mandato y predica el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué vas a hacer en esta mañana? ¿Qué decisión vas a tomar en esta mañana? Y yo no sé si, como dije al principio, si tuviste el encuentro con Cristo. En esta mañana capaz tengas que pensar y decir, o tomar una decisión. Mirá, ahí en la Biblia dice, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos, estamos todos incluidos. Que todos somos pecadores. Y ese pecado nos separa de Dios. Pero capaz de decir, no, pero yo voy a la iglesia, yo hago cosas buenas, yo ayudo a las personas. Pero eso no te va a salvar. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Te lo dice claramente, y esto no es de vosotros, aunque nosotros intentemos hacer cosas, no vamos a ir al cielo. Porque una vez vino una persona que tuvo el interés por vos, que dejó el cielo, que vino a la tierra, que tuvo que interceder por vos. ¿Sabe cómo intercedió? Cargando la cruz, derramando su sangre, cargando tu pecado, cargando mi pecado. Mira lo que hizo Jesús. Mira cuánto te amó. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que te pide Jesús en esta mañana? Que solamente hoy creas. Que creas que Él murió en la cruz, que cargó tu pecado, que derramó su sangre para que vos hoy puedas ser salvo. Yo no sé qué decisión vas a tomar en esta mañana. Pero déjame decirte que tomé la mejor decisión ese día cuando me hablaron de Cristo. Por eso está en vos, es una decisión tuya. Yo ya tomé mi decisión y yo no puedo tomar la decisión por vos. Mira, vamos a orar. Y en esta mañana capaz, si le querés decir ahí a Jesús, decir así, mira, de la misma manera que a mí un día me ayudaron, me acompañaron, dile, Señor Jesús, hoy entiendo que soy un pecador, una pecadora, y que mi pecado me separa de ti. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi pecado, decirle. Te pido que entres a mi corazón. Te pido que me salves. Dame la vida eterna. Te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Lo último que le quiero decir es que aprovechen el amor de Dios y que se puedan interesar por personas que necesitan de Cristo. Y bueno, Dios bendiga a la iglesia y gracias por el tiempo. Gracias, Leito. Qué mensaje, ¿eh? Qué mensaje. Por un lado, aquellos que tienen a Cristo
nos invitaba a que necesitamos intervenir, ¿no? A dejar de caminar en nuestra vida como si no pasara nada, como si los de al lado no se fueran al infierno o no estén sufriendo. Invitaba a ir como hizo Jesús, en busca de aquellos que están sufriendo. Del de al lado, del del vecino, del trabajo. El interés hablaba. Después hablaba de intervenir. No basta solo con ir, sino intervenir en la vida de él. Le decía un montón de maneras de intervenir. Y nosotros justamente nos interesamos y intervenimos, nos decía, estamos imitando a Jesús. Y lo mostraba en miles y miles de ejemplos. De cómo Jesús se interesaba en las personas e intervenía en las vidas de las personas. Me encantó lo que decía Leo. Dios no te rescató para que vos estés sentado acá. Él tiene un propósito para tu vida. Él quiere hacer grandes, grandes cosas. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a imitar a Jesús?